Todos nuestros televidentes. Quiero pues mandarle un saludo también a los colombianos que viven en Israel. Se conectarán por horas por cambio horario, se estarán conectando el día de mañana o posterior, debido a que allá es muy alta la hora. Está ya demasiado tarde, pero les quiero mandar un saludo. Adicional, quería comentarle, yo fui agregado aéreo de la Fuerza Aérea en Israel, estuve en el año 2019 y eso me permitió a mí tener una inmersión dentro de ese país, como lo han hecho todos los diferentes agregados, tanto de ejército como de Fuerza Aérea que han estado allá. Nos permite conocer la importancia que tiene ese país a nivel internacional. Y aproveché esa oportunidad para hacer mi trabajo de maestría en la Escuela Superior de Guerra en Geopolítica y Estrategia. Hice mi trabajo mi tesis de grado fue sobre el impacto en el Medio Oriente de la política de seguridad y defensa. Entonces, pues todavía sigo siguiendo, digamos, mucha información sobre el Medio Oriente. Me parece muy interesante. Me parece que Colombia tiene muchas posibilidades. Entonces, frente a este cambio de relaciones, porque nunca, desde que empezamos a tener relaciones, no habíamos tenido un cambio tan brusco. Quiero hacer, digamos, como un resumen general de qué es Israel para el mundo y para Colombia, qué tipo de convenios hemos tenido y cuál es la importancia de esos convenios, cuál es el impacto en la seguridad y defensa para Colombia, el poder tener unas relaciones diplomáticas congeladas. Y también hablaré sobre los colombianos que están en Israel y en Palestina, cuál es el impacto que ellos tienen con estas decisiones del gobierno actual. Bueno, pues todo empieza por el pasado 7 de octubre, cuando Israel recibe uno de los mayores ataques terroristas, el mayor ataque terrorista que ha tenido en toda su historia, uno de los mayores ataques que ha tenido en toda su historia. Y el 7 de octubre, el grupo terrorista Hamas, que es un grupo terrorista eh, con esa categoría, lo tiene la Unión Europea, lo tiene Estados Unidos, lo tienen casi todas las potencias, calificado como un grupo terrorista, ataca a Israel. En este momento Israel tiene más de 1.400 fallecidos, tuvo 256 secuestrados y de esos 256 secuestrados, 132 siguen en cautiverio y de esos hay 38 que fueron declarados ya por el gobierno de Israel como muertos. ¿Qué pasó después de ese impacto global que vimos el pasado octubre? Todos los gobiernos, tanto de Occidente como de Oriente, condenaron este acto terrorista. Simplemente hubo unos pocos gobiernos que no lo hicieron, entre ellos el de Colombia. El de Colombia no lo condenó, solo hasta la semana pasada, después del rompimiento de relaciones, nuestro presidente, el presidente actual, simplemente dijo que él nunca apoyaba jamás, pero condena contra ese acto terrorista nunca se dio por parte del gobierno de Colombia. ¿Cuál es la historia de las relaciones que nosotros tenemos con Israel? Bueno, como todos saben, Israel fue creado a partir de 1947. Las Naciones Unidas aprobaron la partición de Palestina con dos estados, un estado judío y un estado árabe. Y el 14 de mayo de 1948, el Estado de Israel declaró su independencia, seguida por una guerra, la primera guerra árabe-israelí que se dio el mismo año, en 1948. Colombia reconoce al Estado de Israel un año después, en 1949, y se establecen relaciones diplomáticas a partir del 1 de julio de 1957. Durante toda nuestra historia, hasta hace 2 años, bueno, yo no digo hasta hace 2 años, hasta el pasado octubre,
Estas relaciones se han caracterizado por un buen nivel de entendimiento, cooperación, solidaridad, y aquí empezamos a analizar por qué es importante Israel para el mundo y para Colombia. Primero que todo, me gustaría que tuviéramos una referencia muy importante, y es que actualmente, según la OCDE, tanto Colombia como Israel pertenecemos a la OCDE. El Producto Interno Bruto de Israel es de $52.150, mientras que el Producto Interno Bruto de Colombia es de $6.624. La OCDE define a Israel como un país altamente desarrollado. Y ahí tenemos que tener en cuenta también un aspecto. Si bien Israel nace a partir del 47 y año 48, nace el Estado de Israel, la comunidad judía es una comunidad que a lo largo de muchos siglos se ha ejemplarizado alrededor del mundo por ser una comunidad muy pequeña, pero de una alta influencia a nivel político y económico alrededor del mundo. Entonces es un punto para que nosotros lo tenemos que tener en cuenta. Y Israel tiene el Estado de Israel y la comunidad judía tienen una alta influencia política en todas las potencias occidentales, en especial en Estados Unidos. También tiene una alta influencia, por ejemplo, en Rusia, porque en Israel viven 2 millones de descendientes de los estados soviéticos y de Rusia. Entonces es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Israel cuenta con un gran potencial económico y hay una gran posibilidad de complementariedad de los mercados colombianos. Todas las naciones alrededor del mundo buscan no solo fortalecer sus relaciones diplomáticas, sino expandir sus relaciones económicas, comerciales y sociales, porque eso es lo que le da el desarrollo a cualquier país. Y Israel es el principal socio en la región. De acuerdo a la página de la Cancillería, lo define así. Hay que tener en cuenta que el cuarto país al cual exporta Colombia es Turquía. Pero sin embargo, tenemos que tener en cuenta que Israel es uno de los países sobre los cuales Colombia tiene un superávit, y año tras año el nivel de exportación de Colombia ha estado creciendo. Tenemos que tener en cuenta que Colombia es el segundo socio comercial de Israel en Sudamérica, después de Brasil. Tenemos que tener también en cuenta que la comunidad palestina más grande y más grande de Latinoamérica está en Chile. Una de las más exitosas alrededor del mundo es la comunidad palestina chilena. Y sin embargo, ni Brasil ni Israel han tomado la decisión que nosotros en Colombia, el gobierno de Colombia tomó, que fue de romper las relaciones diplomáticas. Debido, obviamente, como estoy diciendo, a la importancia que tiene Israel para la economía y para el desarrollo de los países. Hoy en día Israel es, digamos, la estrella la estrella ascendente de todos los comercios que tiene Colombia alrededor del mundo. Tenemos un tratado de libre comercio que ya lleva más o menos más de 5 años, y sin embargo los crecimientos año tras año han ido escalando. Pasamos de 244 millones en el 2020 a tener, digamos, casi 1.000 millones en el 2022. O sea, estamos hablando de un incremento del 290%, y eso nosotros tenemos que tenerlo en cuenta, porque muy pocos países generan un superávit para Colombia en cuanto a exportaciones e importaciones. La última visita de algún presidente colombiano fue en el 2021 por el anterior presidente Iván Duque, y ahí se firmaron muchos compromisos de intercambio de ciencia y tecnología en diferentes campos donde Israel es potencia. Muchas de las soluciones que hoy en día el gobierno, en su plan de gobierno, patrocina y espera conseguir, se encuentran en Israel. ¿Cuáles son los beneficios que le ha traído, digamos, a Colombia el tener un acuerdo comercial con Israel? De todos, yo tengo aquí seleccionados unos cuantos,
que me parece bueno que toda la comunidad lo tenga presente. Este TLC nos ha permitido acceder a un mercado, como lo había dicho antes, con un poder adquisitivo 3 veces superior al colombiano y que tiene una orientación importadora, porque Israel, un país del tamaño del departamento del Tolima, tiene una población de casi 10 millones de habitantes, de los cuales mucha gente no lo sabe, pero dentro de esos 10 hay 2 millones de árabes israelíes. Y como es una zona, el Medio Oriente son zonas que carecen de recursos naturales, pues obviamente las importaciones están siempre a la orden del día para poder garantizar su desarrollo. Entonces es una oportunidad muy buena que tiene hasta el día de hoy Colombia. También hay un aseguramiento legal que permite mejorar el ambiente de inversión y crear un ambiente positivo para el mercado de bienes y servicios. Facilita la ampliación de los flujos bilaterales de inversión. Israel tiene presupuestado invertir más de 60 millones de dólares en Colombia en diferentes tipos de proyectos y negocios. También le ha permitido a Colombia avanzar en la penetración comercial en el Medio Oriente. Israel actualmente tiene una limitación frente al comercio con los países del Medio Oriente, con los países árabes. Pero digamos, una de las cosas que siempre históricamente ha utilizado Israel son socios estratégicos para que permiten que los negocios que no se pueden hacer directamente, compra, venta de petróleo, venta de servicios, lo hagan a través de un tercer país o a través de compañías que estén ubicadas en terceros países. Entonces eso le permite, tener esa relación con Israel nos permite avanzar en esa apertura comercial que se puede dar y que se está dando en el Medio Oriente. Incrementa el flujo de turistas entre los dos países y lo más importante son las alianzas productivas entre los dos países, la cooperación en tecnología, en tecnologías que se requieren, por ejemplo, en diversos campos. Mucha gente aquí en Colombia cree o estima que el único campo de tecnología que necesita o que ha aprovechado Colombia es el sector defensa, pero hay una cooperación histórica en temas como agricultura, telecomunicaciones, salud pública, biotecnología, desarrollo de tecnologías ambientales. Y pues eso obedece a que Israel es un país que ha definido que la innovación es lo que le va a permitir alcanzar las metas de desarrollo de una forma muy rápida y efectiva. Frente al sector defensa, tenemos que tener en cuenta, yo aquí marco tres ítems que para mí me parece que son muy claves y que es muy bueno que nosotros los tengamos en cuenta. Israel históricamente ha sido un socio incondicional de Colombia. Nosotros siempre hemos estado agradecidos por el apoyo que Israel le dio a Colombia en los años 80 y 90, cuando estábamos nosotros con un conflicto interno que estaba creciendo y donde mucho del armamento que históricamente habíamos comprado en Europa, ya nosotros no podíamos recibir repuestos, porque simplemente nos negaban. Empezó todo lo que fue una de las etapas grandes de la guerra política, en la cual las empresas que fabrican armamento en Europa decían, no le podemos vender a Colombia porque Colombia se encuentra ahorita en un conflicto. ¿Quién nos dio la mano a nosotros? En esa época nos la dio Israel. Entonces, por eso es que nosotros tenemos una fábrica de fusiles, que es la fábrica de fusiles Galil, pero ese es un ejemplo de muchos del apoyo que nos pudo dar Israel y que nos permitió a nosotros adquirir las capacidades que requeríamos para poder cambiar la balanza en ese conflicto interno y posteriormente tener un proceso de paz. Eso es algo que siempre, personalmente, yo se lo agradezco al Estado de Israel. Otro de los puntos interesantes que nosotros tenemos que tener en cuenta es que las tecnologías de defensa de Israel marcan siempre la diferencia alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque Israel, por tener conflictos históricos, ha desarrollado armamento y tecnología de una forma muy innovadora. Y
nosotros como colombianos, digamos, hemos tenido, digamos, el privilegio de utilizar cierto tipo de tecnología desarrollada en Israel. Ese tipo de tecnología que le ha permitido a Colombia poder tener unas capacidades estratégicas en el sector defensa. Entonces, muchos países de Latinoamérica han podido comprar mucho más armamento, pero nosotros hemos, con la tecnología de Israel, hemos podido equilibrar las cargas. Y eso ha sido muy conveniente históricamente para nuestro país. Israel le permite a los socios que tiene alrededor del mundo en el sector defensa, como lo teníamos nosotros en Colombia, poder conocer el uso de nuevas tecnologías del sector defensa. Hay los quienes han estado, digamos, agregados o han podido trabajar temas de tecnología del sector defensa, han podido constatar que, por ejemplo, el cómo opera el Iron Dome, el sistema de seguridad, cómo operan ellos los UAVs a nivel estratégico, a nivel operacional, a nivel táctico, digamos, eso, hay mucha información que ellos le han podido transmitir a sus socios estratégicos. Y yo les voy a poner un ejemplo muy interesante. El Iron Dome del cual Colombia y muchos países alrededor del mundo han aprendido a cómo lo utilizan Israel con una eficiencia muy grande, muy grande. Nos han permitido transmitirnos cierto tipo de tecnologías adaptadas a lo que hemos requerido, por ejemplo, aquí en Colombia o en algunos países o en algunos países de la región. Israel, este es un ejemplo que yo tengo, no opera este ejemplo para Colombia, pero el avión insignia de Occidente hoy en día que permite la superioridad aérea es el F-35. Y el primer país que lo operó en combate esa aeronave de superioridad aérea fue Israel. Y todos los países que están adquiriendo estos aviones, los F-35, están en este momento en Israel estudiando cómo lo están operando, cómo están aplicando las armas de precisión. Entonces, ser socio en el sector defensa da unas ventajas y no todos los países en Latinoamérica tenían digamos, esa posibilidad. Han aparecido ciertos tipos de oportunidades para desarrollar la industria militar en Colombia, como hablábamos del armamento, desarrollo de sensores, en los cuales, con los cuales el Ministerio de Defensa a través de GESED puede potenciar y puede exportar cierto tipo de componentes y desarrollo militar de la mano de Israel. Y eso se ha hecho. Y eso se ha hecho históricamente. Entonces, digamos, esa sociedad a nivel de la industria militar ha funcionado y se puede potenciar mucho más. Y finalmente, un punto que digamos, no es directamente resorte de Israel, pero es bueno que nosotros sepamos que una de las participaciones más importantes que tiene Colombia en la ONU es la utilización del Batallón Colombia en el Sinaí a través de la MFO, que es la Fuerza Multinacional de Observación que garantiza la paz entre dos países, entre Israel y entre Egipto. Entonces, esa participación que desde los años 80 ha tenido Colombia en ese batallón y que ha sido un caso exitoso alrededor del mundo, porque después de que se hizo el proceso de paz de Camp David en 1978, creo que es 1978, pues a partir de ahí no ha vuelto, nunca Israel ni Egipto han vuelto a entrar en conflicto. Entonces esa posición neutral de Colombia ha sido clave y ha sido, digamos, una de las banderas que a nivel diplomático, Colombia exponen, porque es un caso positivo de participación de los militares de Colombia a través de una fuerza multinacional de paz. Esa fuerza multinacional de paz tiene una condición especial y es que los países tienen que declararse neutrales. O sea, yo puedo opinar, yo puedo estar en acuerdo o en desacuerdo con los países,
pero mi posición como país siempre tiene que ser neutral para poder tener la garantía de que la validación de ambas partes. Entonces, ese es un punto muy bueno que lo tenemos que tener, que tener claro. Otro punto que ya es el último que yo tengo aquí referenciado es el de los colombianos en Israel. Eh, yo no sé si, creo que muchos en el auditorio no tienen digamos, no tenían este conocimiento, pero digamos, una contabilidad, digamos, un conteo, un conteo, digamos, no exacto, porque yo estuve buscando en Cancillería si me podía aparecer exactamente el número de cuántos colombianos están en Israel y cuántos están en Palestina. No, lamentablemente no alcancé, no pude tomar esa información de la página de Cancillería, pero hay un estimado de que en Israel hay 8.000 colombianos. 8.000 colombianos en Israel y hay 4.000 colombianos que viven en Palestina, en el área de Cisjordania. Entonces, es una cantidad muy significativa porque la mano de obra extranjera tiene un alto valor para Israel y los colombianos se han logrado adaptar desde hace muchos años a ese país. Ese país les ha dado la bienvenida y les ha permitido desarrollarse personal y profesionalmente. Esos colombianos, todos esos colombianos dependen de la Embajada de Israel. En este momento, si bien las relaciones, digamos, desde el punto de vista diplomático están congeladas, se podría decir así, tanto Colombia como Israel, pues han dicho que van a mantener los consulados abiertos y en funcionamiento. Pero, digamos, en el mediano o en el largo plazo puede haber una afectación, porque, digamos, las relaciones diplomáticas son como el garante que otro tipo de acuerdos se puedan gestionar. Cuando yo no tengo relaciones diplomáticas de una forma directa, fluida, pues el resto de los tratados, tanto a nivel políticos, sociales, económicos que yo tengo con ese país, con el tiempo se pueden ir degradando. Entonces, lo más crítico que le puede pasar a los colombianos que están allá es que cierren el consulado, porque los consulados tienen un valor esencial para todo el que vive en el exterior. Muchas de las cosas que nosotros en nuestro país podemos hacer con normalidad, encontramos muchas oficinas, en otro país es solo una oficina. Y si esa oficina no es eficiente o tiene una limitación por un problema con el gobierno, pues al final todos los colombianos pueden estar afectados. Con un consulado se hace de todo, desde sacar un pasaporte, un registro civil. Cuando se va a votar, se va al consulado. Si yo tengo un problema de cualquier tipo, penal, judicial, cualquier tipo de problema con la policía, lo primero que uno hace en el exterior es informar al consulado. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y hay un punto muy especial que también lo tenemos que mirar. En este momento, Colombia, desde el gobierno de Santos, Colombia reconoció el Estado palestino, pero hoy en día el Estado palestino es un territorio ocupado de Israel. Eso quiere decir que si bien Colombia reconoce el Estado palestino, todo lo que se haga desde el punto de vista diplomático en Palestina tiene que tener, o sea, yo hablo a nivel físico, porque a nivel virtual, pues todo funciona en el ciberespacio y no hay problema, pero ya a nivel físico, todo lo que una visita, todo tiene que ser coordinado con el Estado de Israel. ¿Eso qué quiere decir? Que esos 4.000 colombianos, ese estimado de 4.000 colombianos que están en Palestina, cuando necesitan votar, cuando tienen un problema con las autoridades, cuando pierden el pasaporte, cuando necesitan un registro civil, cuando tienen un problema con la policía, todo lo que ustedes se pueden imaginar de uno como ciudadano, pues ¿dónde recurren esos 4.000? Pues tienen que recargarse al consulado de Tel Aviv. Entonces es algo que nosotros lo tenemos, que mucha gente, digamos, aquí en Colombia desconoce.
O sea, es un trabajo muy crítico el de la Embajada de Israel, el de toda la embajada y el del consulado, pues mucho más. Entonces, todas las coordinaciones tienen que pasar con Israel. Pero, ¿qué pasa si yo rompo relaciones con Israel? Pues esas coordinaciones, esas sí son las que directamente se van a congelar. ¿Y quiénes pierden? Pues nuestros conciudadanos que se encuentran allá. Ahora, otra persona dice, no, pero cuando yo he estado en Europa, he estado en otro país donde no tenemos relaciones, pues uno pasa al otro país. Pero esto no es tan sencillo. Por ejemplo, o sea, un colombiano que está en Israel, no hay consulado, ¿para dónde va? ¿Para Egipto? El único país al que puede ir es a Egipto, porque al Líbano no puede ir porque no hay relaciones. ¿Sí? Tendría que ir hasta Egipto. Bueno, ¿y qué pasa si, por ejemplo, nuestro compatriota es indocumentado o no ha regularizado o no ha regularizado ante las autoridades su estatus dentro de Israel? Pues no puede salir. Entonces, para mí digamos, es el grupo que más se afecta. Este grupo sí se afecta en el corto plazo. Es algo para que nosotros lo tengamos en cuenta. Lo otro, que los proyectos de inversión en Colombia, como yo les comentaba, 60 millones de dólares era lo que se estaba presupuestando que Israel iba a invertir, se pueden detener o se pueden disminuir dependiendo de las futuras decisiones del gobierno. Ese es un conflicto que no se va a resolver. Para mí, en mi concepto, no se va a resolver en el corto plazo, se tiene que resolver en el largo plazo. Y bueno, pues es algo con lo que todo el mundo puede apoyar para que haya un final en paz, con el aval de los dos estados, pero que no, Colombia no es el país que va a hacer la diferencia completamente. Eso es algo que lo tenemos que tener en cuenta. Bueno, finalmente, pues yo coloqué unas conclusiones que de pronto me gustaría que ustedes las tuvieran en cuenta. La primera conclusión es que Colombia pierde influencia en el Medio Oriente como país neutral. De pronto puede haber, digamos, unas aceptaciones en ciertos países del Medio Oriente, pero realmente como país neutral es como nosotros siempre nos hemos visto y como nos hemos vendido históricamente. Entonces, ese es un punto. El segundo punto que nosotros tenemos que tener en cuenta es un daño colateral que podríamos tener con las decisiones del gobierno actual, y son las relaciones que Colombia tiene con Estados Unidos. Estados Unidos, aunque a muchas personas no lo saben o no les gusta, pero Estados Unidos es el principal socio estratégico de Colombia a nivel político, económico y cultural. Es algo que no lo podemos cambiar. ¿Y qué va a pasar en Estados Unidos? En Estados Unidos, en noviembre de este año, vienen las elecciones presidenciales. ¿Quién es el candidato que está ganando en todas las encuestas? Donald Trump. Donald Trump, republicano. Entonces, una cosa es que nosotros estemos negociando, hasta ahora nos ha ido muy bien con el gobierno demócrata, pero con un gobierno republicano las cosas pueden ser a otro precio, en especial con Donald Trump, porque Donald Trump, aparte de que tiene un yerno que es judío, Donald Trump es uno de los presidentes en la historia de Estados Unidos que más ha favorecido a Israel. Donald Trump, cuando fue presidente, tomó una decisión que ninguno de sus antecesores la había hecho, y era reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, y eso tuvo un impacto muy grande. Donald Trump y el gobierno de Estados Unidos recibe tiene una influencia muy marcada de la comunidad judía. La comunidad judía es la comunidad más grande fuera de Israel. Creo que la comunidad judía de Israel es más grande en población que los judíos que viven en Israel. Que de acuerdo a la cuenta que les hice, en Israel viven más o menos 7,5 millones de judíos. En Estados Unidos hay más de 10 millones de judíos, pero judíos que tienen una influencia muy grande en todos los escenarios de Estados Unidos. Entonces, ¿qué va a pasar? Muy seguramente con ese cambio de gobierno
se puede, y con esas decisiones que estamos tomando ahora, podemos tener nosotros, Colombia, otro tipo de cambios bruscos en cuanto a las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Además, tenemos que tener en cuenta, como yo decía al principio, Chile, Brasil, que son países digamos, de una línea de izquierda, que tienen unas comunidades palestinas y judías muy importantes. No, ninguno de los dos ha tomado la decisión que ha tomado el gobierno de nosotros. Ambos países, al igual que casi todos los países de Latinoamérica, condenaron los ataques de Hamas. Chile, que tiene, como yo les decía, una comunidad palestina muy importante. Brasil, que tiene la comunidad judía más importante de Latinoamérica. Ambos tomaron, digamos, un alineamiento, como muchos países de Occidente o alrededor del mundo, que fue condenar un ataque terrorista. Y nosotros fuimos digamos, de los pocos en Latinoamérica que no lo hicieron. ¿Quiénes más no lo hicieron aquí en Latinoamérica? Venezuela, Bolivia, Nicaragua. Creo que esos son digamos, y Cuba. Esos, digamos, en Latinoamérica y el Caribe, creo que fueron los principales países, junto a Colombia, que no condenaron este accionar terrorista. Entonces, eso es algo que es bueno que nosotros lo tengamos en cuenta. Otra conclusión, las relaciones diplomáticas digamos, en el mediano y en el largo plazo pueden afectar los demás convenios suscritos históricamente. Cuando hay un cambio, un rompimiento de relaciones, todos sabemos cómo empieza. Ya sabemos qué pasó, pero nosotros no sabemos cómo va a terminar. Y esto, digamos, esto puede afectarnos de una u otra forma, aunque nosotros no lo queramos, porque yo sí les puedo decir, digamos, cuando uno habla esta es una decisión de gobierno, pero digamos, entre los pueblos, la relación con Israel la hemos tenido y la seguiremos teniendo, pero ya son decisiones de gobierno que pueden afectar a todo el país, a toda Colombia. Pierden los colombianos en Colombia y en Palestina, en Israel y en Colombia, y pierden los colombianos en Israel y en Palestina, perdón. Y en la última conclusión, que es algo que yo la anoté para que la reflexionemos nosotros, muchas de las soluciones que el actual gobierno prometió en su plan de campaña se encuentran en Israel. Y les pongo un ejemplo. Aquí en Colombia hemos tenido un escándalo con unas decisiones que tomó el gobierno de urgencia para solucionar el agua en La Guajira. Una de las pocas soluciones que realmente sí llegó fue patrocinada por la Embajada de Israel en Colombia con una empresa de tecnología de Israel que se especializó en la desalinización de agua, haciendo, digamos, unos dispositivos completamente portátiles y que actualmente están instalados. Ese es un ejemplo de muchas cosas de las cuales nosotros como colombianos nos podemos beneficiar de la tecnología y de la tecnología de Israel. Bueno, digamos, es digamos, es como la exposición general que yo tengo. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguien quiere hacer algún comentario. Soy todo oídos. Muchas gracias. Mi coronel, buenas tardes. Soy el coronel Eugenio Alarcón. Voy a ser el moderador de la sala. Entonces, primariamente tenemos a la mano levantada de la ingeniero Rosita, a quien le vamos a dar sus 2 minutos para su pregunta. Y inmediatamente se alista Gustavo Adaime. Adelante, por favor, ingeniero Rosita. 2 minuticos. Señor Coronel Adaime, personalmente considero que el Estado de Israel es absolutamente democrático cuando allí funcionan muchas, perdón, ideologías políticas y concurren
las tres más importantes religiones del mundo. Entonces, se pregunta uno, ¿realmente, además de que Israel no solamente en tecnología ni ciencia básica pura es de la mayor importancia, porque tiene más de 100 o casi 140 premios Nobel en todas las áreas de la ciencia? Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que piensa la gente dentro del Estado de Israel y fuera de él, en sus vecindades? ¿Cuál es la causa real, si no es la de carácter religioso, por la cual lo atacan permanentemente? Eso me gustaría saberlo, porque Fundel tiene en este momento la posibilidad de un desarrollo de programa agroindustrial en el cual, pues, el concurso de Israel está considerado en la máxima importancia, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino desde el punto de vista comercial allá en el área asiática. Muchas gracias. No, gracias Rosa por la pregunta y por tu punto de vista. Mira, una de las cosas que me parece muy interesante de Israel, primero que todo, es que Israel, si bien Israel nace como Estado en 1948, a principios del siglo pasado, ya, digamos, la comunidad judía en Europa empezó, digamos, a organizarse y a organizarse como si fuera un Estado, pero sin tierra. Entonces, digamos, ese tipo, digamos, de aportes que empezaron y conexiones que empezaron a tener los judíos del mundo, les llevó a tener unos objetivos muy claros de tener su propio Estado. Eso yo creo que es una diferencia muy grande frente, digamos, a lo que pasó con el pueblo árabe, porque el pueblo árabe después de la Primera Guerra Mundial se colapsa el Imperio Otomano, colapsa ese imperio, llegan las potencias de Europa y por un ladito llega también Estados Unidos y hacen, digamos, hacen una posesión, digamos, de todo el Medio Oriente, de acuerdo a los intereses que en ese momento las potencias que emergieron de la Primera Guerra Mundial lo hicieron. La única potencia que no pudo tomar posesión fue Rusia, porque Rusia después de la Primera Guerra Mundial tuvo el colapso por el nacimiento digamos, de la Unión Soviética, ese colapso, esa pérdida digamos, la caída del imperio ruso, pues no le permitió llegar también a consolidar un territorio. Cuando nace el Estado de Israel, ellos realmente ya estaban preparados y ellos aceleraron todo el proceso porque de por sí la resolución de la ONU fue muy clara y decía que tenía que hacerse un Estado judío y un Estado palestino. Los árabes lamentablemente no estaban igualmente preparados. Los árabes no estaban igualmente preparados. Fuera de eso, después de la Segunda Guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, se puede decir que durante la Segunda Guerra Mundial y después, al igual que Israel, nacen, digamos, los estados árabes que actualmente conocemos. Entonces, no tuvieron ellos, digamos, el tiempo para organizarse y para poder permitir hacer un estado palestino. La primera decisión que unifica a los árabes fue declararle la guerra a Israel. Y es la primera de muchas guerras, que es la del año 48. Entonces, hay mucho, sí, hay que reconocerlo, hay mucho alrededor del mundo, digamos, sobre todo en el mundo árabe y en el mundo musulmán, pues obviamente hay una negación una negación a aceptar el Estado de Israel como tal. Inclusive hay unos movimientos que han sido patrocinados, digamos, internacionalmente a través de la izquierda, que boicotean, digamos, los productos que vienen de Israel. Entonces, es algo bastante complejo. Yo creo que, como tú dices, digamos, ahí es donde nacen las tres religiones. Y una cosa que de pronto yo percibí, digamos, si bien las tres religiones monoteístas más grandes del mundo están allá, digamos,
digamos, los cristianos somos una minoría en el Medio Oriente. La mayoría de los cristianos, cuando empieza el conflicto, se van. Son unas minorías, son grupos muy pequeños. Uno puede ir le pongo un ejemplo, usted está en Belén y en Belén solo el 5% de todos los pobladores de Belén son cristianos. El resto son musulmanes. Allá en Israel chocan esas dos religiones. Obviamente chocan los judíos porque pues ellos siempre quisieron su territorio y obviamente en el momento en que ellos logran tener ese espacio de territorio, ellos nunca van a renunciar a lo que los judíos creen es una selección, una prioridad que Dios les dio allá. Y viene la religión musulmana, que la religión islámica, perdón, que es una religión completamente expansionista. Hoy en día alrededor del mundo, el mundo islámico se está expandiendo y choca ahí. Y ese choque es el que continúa, es el que continúa. No sé si te quedó claro, Rosa. Gracias. ¿Alguien más? Mi coronel, vamos a darle un espacio para unas 5 preguntas. ¿Le parece bien, mi coronel? Perfecto, perfecto. Yo Vale, encantado. Muchas gracias. gracias, mi coronel. Entonces tenemos aquí a Nelson Parra y se alista mi coronel Pachón. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a mi coronel Gustavo Adaime por su ponencia muy importante. Y quiero hablar de algo muy de reflexión. Eh, bueno, me presento, yo me dedico a la docencia y a la investigación en la Escuela Superior de Guerra, justamente en la Escuela de Posgrado de la Fuerza Aérea y de la Escuela de Posgrado de la Policía. Soy veterano también del Cuerpo de Infantería de Marina y quería tocar el tema de lo que hablaba mi coronel Gustavo Adaime, la religión expansionista del Islam. Miren cómo está Europa, la euroislamización. La gran mayoría de las mujeres en Europa no quieren tener hijos, son democracias desarrolladas, pero el trabajo, la tecnología y todo ha hecho que los principios de pronto de la familia, la sociedad ha ido convirtiendo a esta sociedad un poco más de pronto egoísta y la gran mayoría de las mujeres pues no quieren tener hijos. Pero sí hay una invasión de sirios, hay una invasión del mundo musulmán que ha llegado a Europa y miremos cómo está Francia, cómo está Bélgica, los países nórdicos, Alemania, donde ya hay una muy buena cantidad de árabes islámicos que ya han invadido prácticamente y se les han otorgado muchos estatus migratorios. Y, en Inglaterra, por ejemplo, en el Reino Unido, en Suecia, en los países nórdicos. Entonces ya el mismo Hamas ha dicho que ellos, así duren 1000 años, van a llegar a acabar con los infieles y todo el mundo occidental es declarado por ellos como infieles. Otra de las cosas importantes que de pronto Gustavo no, mi coronel Gustavo Adaime, hoy precisamente es 14 de mayo, día de la fundación del Estado de Israel, cumple 76 años y realmente lo que usted decía es la tierra prometida. Ellos hacen todo lo posible por lo que nosotros no sabemos que es imposible. Ellos han hecho del desierto el consumo de agua en Israel, su abarcamiento de potabilidad del agua es del 99% en un desierto. Y nosotros en un país que nos estamos ahora atiborrando de agua, vivimos en racionamiento. Entonces, todas estas cosas nos enseñan a ver como una nación, unas personas de una religión que es muy antigua, nos ha enseñado que todo es posible. Eh, Otra de las cosas que, por ejemplo, al principio hablaban ustedes de la decisión del presidente. No sé si ustedes recuerdan que en el año 2006, cuando la Segunda Guerra del Líbano, la guerra de los 33 días,
eh, el presidente Chávez se manifestó muy eufóricamente en contra del Estado de Israel. Y si ustedes ven los videos en YouTube o en cualquiera de uno de los noticiarios de esa época, él habla de que maldice desde el fondo de su corazón y desde sus entrañas al Estado de Israel. ¿Y qué pasó inmediatamente después de esto? Él se enferma y termina muriendo. El presidente de nosotros nunca ha reconocido los atentados terroristas de Hamas, que es una organización terrorista reconocida por los Estados Unidos y la gran mayoría de países occidentales y la Unión Europea. Muchas gracias. Él lo que ha hecho es siempre criticar a Israel, un Estado genocida, un Estado invasor, un Estado de todo lo que él se le ha ocurrido, pero no ha pensado mucho más allá. Ya lo vemos con una gorra puesta y con el pelo caído. Nadie nos ha dicho por qué, pero miren ustedes nada más al que lo dice las Sagradas Escrituras, el que le desea mal al pueblo de Israel, todas las naciones serán maldecidas por la Biblia. Entonces, Muchas desde ese gracias. punto, ustedes, creo que ya, Es que tenemos límite de tiempo, mi capitán. Qué ok, pena. qué pena, con gusto. No, no, Nelson, mire que muy interesante, le agradezco mucho, digamos, ese comentario. Digamos, sí, digamos, cuando yo hablo de, por ejemplo, de los colombianos que no solo van a Israel, sino que migran, nosotros, de pronto por la religión, por los principios que históricamente hemos manejado, cuando vamos a otro país nos adaptamos muy rápido y de una forma muy rápida y muy seguramente si yo llevo hijos que son pequeños, ellos terminan hablando sin acento en el país que sea. Los musulmanes tienen algo bien especial y es que ellos emigran, pero ellos no se integran con la sociedad. Y mucho de lo que pasa en Europa es que, no sé si ustedes se dieron cuenta en el anterior mundial, cada vez que jugaba un país árabe, eh, habían países que quedaban, digamos, en una alerta de seguridad porque habían desmanes, habían muchas cosas. Cuando uno mira, digamos, una de las cosas más duras es que, o sea, la gran mayoría, hay gente que sí se integra, pero la gran mayoría no se integra, no aprenden el idioma, no son absorbidos por el país. Y para cerrar este punto, un colega español me decía que una de las cosas que más se arrepentían en España era de habernos limitado tanto la migración en los 90 y después del 2000 a los latinos, cuando nosotros somos los que más rápido nos podemos integrar. Y como no nos recibían, por este lado, por el oriente les estuvo llegando, fueron los musulmanes. Eso es algo que paradójicamente pues va a hacer cambiar la Europa que todos conocimos o tenemos nosotros en la cabeza. En 10 años, Europa y otros sitios van a ser completamente diferentes a las referencias que nosotros tenemos. Muchas gracias. A usted muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra mi coronel Pachón. Les quiero recordar que el tema que estamos tratando es el de las relaciones Colombia e Israel y que el tiempo para sus preguntas o aportes es de 2 minutos para que podamos optimizar el tiempo y todo el mundo pueda intervenir. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Muchas gracias, don Eugenio. Gracias al señor coronel Gustavo por la información de el conflicto allá en Israel y Palestina. Mi pregunta es muy doméstica. ¿Por qué los colombianos o el gobierno colombiano habría demorado tanto tiempo para coger la tecnología en el manejo del servicio de agua? Que tengo entendido, Israel lo tiene muy bien desarrollado y por consiguiente la agricultura sostiene en gran parte a la comunidad. Entonces no me explico, si bien es cierto que para nosotros quienes pertenecemos a la fuerza pública nos interesa más la parte de la tecnología para la defensa, pero considero de que por la situación de especialmente la Guajira
habría sido muy interesante la tecnología en el manejo del servicio de agua. Gracias. Sí. Muchas gracias, mi coronel, por esa pregunta. Es muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Digamos, el desarrollo, digamos, ¿qué es lo que yo eh, percibí y he visto? Estamos hablando solo de la tecnología del agua. La tecnología, si bien hace tiempo, del agua para, digamos, para el consumo humano, si bien, digamos, Israel desde hace más de una década ya desarrolló y estandarizó, digamos, los métodos para poder desalinizar el agua. Una de las cosas que afecta, digamos, ese desarrollo en el pasado, estaba afectando, era el costo de esa agua. Entonces económicamente era, digamos, se podía decir que era a veces inviable. Era más fácil, digamos, uno poder traer agua de otros sectores de Colombia que desalinizarla como tal. Sin embargo, esa tecnología ya ha madurado en Israel y ya Israel le está apostando, digamos, a tener, digamos, ya no estaciones grandes de desalinización, sino hay empresas que han desarrollado como lo que trajimos, como lo que trajo el señor embajador de Israel a Colombia, unidades portátiles con un costo completamente diferente. Yo creo que en el futuro vamos a ver mucho más de esa tecnología en las costas de Colombia, la costa atlántica y Pacífico, teniendo en cuenta que ya es mucho más barato y que ya es mucho más portable. Y eso yo creo que digamos, ese fue como el principal obstáculo que se tuvo, digamos, en el pasado en esa tecnología. Ahora, uno manteniendo relaciones comerciales, convenios de tecnología, eso se tiene que desarrollar y son cuestiones de tiempo y espero que podamos tener esa tecnología de forma masiva en Colombia, porque ya no estamos hablando solo de la desalinización, sino de tener unidades portátiles alrededor de los principales ríos de Colombia que están completamente contaminados por el mercurio. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. coronel Gustavo. Gracias, mi coronel. Tiene la palabra Abraham Lescano para sus 2 minuticos y sea lista Luis Alberto Delgado. ¿Cómo estás? Primero que todo, felicitarte, me parece muy interesante el tema planteado. Mi pregunta iría, basada en lo que tú nos has comentado, definitivamente el país, su gobernante ha tenido una posición con respecto a Israel totalmente contraria a la que tiene Argentina, ¿no? Entonces vemos cómo los cambios de rumbo de las líneas políticas de nuestros gobernantes están influyendo también en las posiciones que tienen con respecto a conflictos en otras partes del mundo. En ese sentido, con esta decisión que ha tomado Colombia, ¿cómo ves tú en la región el proceso de integración? Con que ya algunos países están girando nuevamente a la derecha, algunos todavía se mantienen en la izquierda y algunos estamos luchando por nuevamente tomar un giro hacia la derecha, ¿no? ¿Cómo este acontecimiento, en contraposición a lo que está pasando en Argentina, nos va a afectar geopolíticamente a toda la región? Y sobre todo porque en este juego geopolítico está también de por medio de Estados Unidos, que empieza a vernos a la región de otra manera, ¿no? Al amparo de que hay una mayor presencia iraní, hay una mayor presencia de los chinos, entonces se está configurando un escenario de mayor interés a Estados Unidos y esas posiciones pueden afectar significativamente a los países de la región. Cordial saludo, Abraham. Abraham es un oficial en uso buen retiro de la Fuerza Aérea del Perú y es el coordinador del capítulo de Real en el Perú. Muchas gracias por esa pregunta. Pues yo primero, ¿qué le puedo comentar? Cuando uno ve las decisiones que toma Colombia y usted las compara, Abraham, por ejemplo, con las decisiones que toma Brasil, se da uno cuenta que los países que son potencia y los países desarrollados, países poderosos como Brasil, tienen una política estratégica a nivel internacional completamente definida. Y eso yo creo que es una diferencia entre Brasil y puedo decir de pronto México y al resto de países como el Perú o como Colombia. Entonces,
¿por qué Lula? Uno dice, ¿por qué Lula teniendo, digamos, una afinidad desde el punto de vista ideológico con Palestina, con la izquierda, con muchos temas de izquierda? ¿Por qué Lula en sus anteriores gobiernos y en este no ha tomado unas decisiones, un cambio de timonel completamente grande? Porque en Brasil hay una política estratégica internacional que tiene el país. Y esa política, eso es algo que tienen las potencias. Uno mira Estados Unidos, claro, hay un cambio de Trump, viene Biden, otra vez vuelve Trump, pero cuando uno se da cuenta, los presidentes tienen sus opiniones, pero el margen de maniobra no pueden dar unos timonazos de 180 completamente porque hay unas instituciones muy fuertes y todo lo que es las relaciones internacionales están basadas en un planeamiento estratégico en el largo plazo, con el cual los presidentes no se pueden surgir. Yo creo que ese es el primer punto. El segundo punto, yo creo que estamos viendo una ola, un cambio de rumbo a nivel de Latinoamérica, pero es completamente diferente al que ocurrió en el año 2000. Porque cuando vemos en el año 2000, cuando llega, por ejemplo, Chávez al poder, llega Evo Morales en Bolivia, y empieza esa consolidación, ese resultado exitoso que tuvo la izquierda después del Foro de Sao Paulo, llegan con esa victoria. Ahí viene, digamos, ahí hay una separación, o sea, Brasil siendo, se alineó a ciertas actividades, pero no, digamos, como decimos nosotros, no copió todo ese discurso de la izquierda. Hoy en día hay una nueva alineación, vemos a Argentina completamente dirigido hacia la derecha, pero vemos también otros países como, por ejemplo, Chile, Brasil y México, digamos, hacia el lado de la izquierda. Yo no veo, digamos, un trabajo fuerte de bloque a nivel de Latinoamérica que permita hacerse sentir digamos, ante unas potencias ante las potencias internacionales. Si no se pudo hacer en el pasado que habían recursos y que los países y habían unos recursos y tenían la iniciativa, digamos, en este momento yo veo un poco más ese panorama mucho más atomizado. Creo que hoy en día, digamos, la influencia de China es muy difícil de parar, como tú dices, es la segunda potencia económica ya a nivel global, pero no tenemos que reconocer que tanto para el Perú como para Colombia nuestro principal socio es Estados Unidos. Entonces, los países están tendiendo a tener, digamos, un equilibrio porque tampoco no es conveniente, para mí en este momento no es conveniente yo cerrarme solo a tener una alineación completa a Estados Unidos. Volviendo al tema, Abraham, yo les quiero comentar lo siguiente. Mire, Israel tiene su principal aliado, indiscutiblemente, es Estados Unidos. Pero Israel tiene unas relaciones muy dinámicas con Rusia, porque hay 2 millones de judíos israelitas que vienen de países de la ex Unión Soviética. Pero también tiene unas relaciones muy dinámicas y muy especiales con China. ¿Por qué? Porque China le está proveyendo, no le provee mano de obra, pero sí le está proveyendo la capacidad de producir en masa en ese país. Entonces, y también Israel tiene una muy buena relación con la Comunidad Económica Europea. Entonces, ¿qué hace? Israel reconoce a Estados Unidos como con su principal aliado, pero nunca descuida a los demás países. Entonces, es una muy buena referencia y un buen ejemplo de lo que nuestros gobernantes tienen que hacer en el futuro. Muchas gracias, Abraham. No, gracias Bueno. a ti, mi estimado Gustavo, muy amable. Bueno, no tenemos por el momento manos levantadas, entonces vamos a permitirnos dar lectura a una pregunta que viene a través del Facebook, que dice lo siguiente: buenas noches para todos, muchas gracias por la conferencia. Ante el constante apoyo de la ONU al reconocimiento de Jordania como Estado, ¿en algún momento Israel
se verá obligado a reconocerlo? Gracias, mi coronel. El micrófono, mi coronel, lo tiene errado. El micrófono. Listo, muchas gracias. Creo que se refería al reconocimiento de la ONU. De acuerdo a la jerarquía y a la estructura que tiene la ONU después de la Segunda Guerra Mundial, hay ciertas, el Consejo de Seguridad, que está formado por las 5 potencias mundiales, que es Estados Unidos, Rusia, China, Francia e Inglaterra, tiene un poder de veto, y hasta que no se cambien esas reglas dentro de la ONU, no se puede hacer nada. Entonces, hay muchos países que han reconocido a la ONU, han reconocido a Israel como Estado, como lo hizo Colombia. Pero en mi concepto, falta el reconocimiento de Estados Unidos como Estado. Para mí, en mi concepto, solucionar, digamos, ese conflicto va a ser muy difícil entre Israel y los palestinos, o entre Israel y los árabes. Y Estados Unidos es quien puede tomar unas decisiones para poder hacer un cambio a futuro. Si Estados Unidos no reconoce a Palestina como Estado, es muy difícil que se pueda llegar a que la ONU, a que la ONU de forma ya no tenga a la autoridad palestina como un invitado, sino que ya la ONU como tal lo pueda recibir como si fuera como un Estado. Entonces, es algo que nosotros lo tenemos que tener en cuenta. Y esas son las reglas con las cuales la comunidad internacional se ha movido. Ahora, ¿hay críticas sobre cómo funciona la ONU? Sí. ¿Tiene que modernizarse la ONU? Claro que tiene que modernizarse. Pero tampoco podemos decir hay que acabar la ONU, porque estaríamos peor si no tuviéramos, digamos, esa organización como tal. Muchas gracias. Gracias, mi coronel. Tenemos la última pregunta de las 5, pero hay 2, entonces vamos a optimizar el tiempo, por favor. Los 2 minuticos para mi coronel Carvajal. Adelante, por favor. Gracias, señor coronel Alarcón. Buenas noches para la sala. Gracias, señor coronel Gustavo Adame, por tan importante ilustración que nos da sobre el Estado de Israel. Quisiera hacerle una pregunta. Bueno, usted manifiesta que Venezuela, Bolivia, Nicaragua son países que no condenaron el terrorismo de Hamás, más Colombia. Estos países de Venezuela, Bolivia y Nicaragua, pues son gobernados por oligarquías comunistas, son países comunistas. ¿Se puede considerar que estos países pueden estar cumpliendo consignas del comunismo internacional con respecto a Israel? Gracias. Muchas gracias, mi coronel, por la pregunta. Hay una alineación histórica que ya han tenido estos países, esos 3 países histórica, hablo desde hace más de 15 años, cuando ya empezaron a tener gobiernos de izquierda y realmente, digamos, a nivel internacional, la izquierda tiene una afinidad con la causa palestina. Y esa afinidad con la causa palestina a veces va al extremo de ir en contra de otro estado, de un estado que sí es reconocido que es Israel. ¿Cuál es la diferencia, digamos, que yo veo? Sí, digamos que puede ser una consigna, pero digamos, lamentablemente para los mismos palestinos, la izquierda se ha apoderado de la bandera palestina. Y yo digo lamentablemente porque uno cuando tiene la oportunidad de hablar con muchos palestinos, muchos palestinos están en desacuerdo, quieren su Estado, pero están en desacuerdo con las organizaciones terroristas. En este momento, por ejemplo, la más importante es Hamás. ¿Y por qué están en desacuerdo los mismos palestinos contra Hamás? Porque Hamás se volvió la excusa que tiene la comunidad internacional
e Israel para reconocer y consolidar un Estado palestino. Mire lo paradójico, eso es lo paradójico. Entonces, cuando si quitáramos en este momento, digamos, tuviéramos el poder de desaparecer completamente Hamás, créame que la resolución del Estado palestino sería mucho más rápido, pero en este momento, ¿qué tenemos? Es un status quo. ¿Por qué? Porque Israel no puede permitir que haya un Estado donde hay un grupo terrorista que tiene una influencia política y tiene un dominio de territorio total en un área que no está conectada con el resto de Palestina. Es algo bastante complejo para Israel. Como yo les decía, son 7,5 millones de judíos en Israel. Hay 2 millones de árabes israelíes que son palestinos también, pero tenemos casi 2 millones en Gaza y tenemos casi 3 millones en el lado de Cisjordania. Entonces, cuando usted mira 3, 2, son 5 millones y si hay un grupo terrorista que toma decisiones como está ocurriendo ahorita en este momento en el Líbano. En el Líbano, Hezbollah, que es una milicia chií que tiene poder político, influencia política total en muchas áreas del Líbano, pues prácticamente tiene más poder en cuanto a armamento que el mismo Estado del Líbano. Entonces, es algo bastante complejo. Y lo otro que yo quiero comentarles es que, pues, cuando Bolivia, cuando Venezuela, Cuba, realmente no declaran públicamente, nunca ven a Hamás como un Estado terrorista, ni se muestran públicamente a nivel oficial no condenan ese acto terrorista del 7 de octubre. Cuando uno mira esas cosas, pues hay una diferencia con Colombia, es que ellos desde hace muchos años no tienen relaciones con Israel. 1, 2, no tienen relaciones comerciales. Entonces, claro, Venezuela puede ir, gritar, hablar mucho contra Israel, pero es que nosotros estamos hablando que el año pasado Colombia tuvo un superávit de unas exportaciones de $1.000 millones. $1.000 millones es algo muy importante teniendo en cuenta que cada año se estaban incrementando. Entonces, somos socios comerciales, tenemos unas relaciones de mucho tiempo, pues nosotros ponernos del lado de ellos nos afecta más que ellos ponerse del lado que ellos mantener esa posición ambigua de hablar contra Hamas. Ellos no tienen nada que perder. Nosotros sí tenemos mucho que perder. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel Carvajal. Para sus 2 minutos, veteranos y democracia. Adelante, por favor. Mi coronel, gracias. Entré con la página Veteranos y Democracias, coronel Héctor Carrascal. Un saludo muy especial a mi coronel Gustavo Daime, a quien aprecio, un amigo entrañable de mi fuerza, y le agradezco estar acá. A mi coronel Villamarín y a usted, mi coronel Arcón, por este espacio. Mis 2 minutos muy cortos, Gustavo, apasionante, que discúlpame que estaba en carretera y me perdí la mitad de la exposición, espero no ser redundante. En el año 2016, que me encontraba también haciendo la misma función tuya en Tel Aviv, en Israel, tuve la maravillosa oportunidad de conocer muy de cerca esas 2 culturas que convergen allá, y tal vez 4 culturas religiosamente hablando. Apasionante, me declaro absoluto amante y creo que soy un judío mesiánico en este momento, y me solidarizo con lo sucedido el 7 de octubre, en esa barbarie que mostró un grupo terrorista, que más que un grupo terrorista, o más es la barbarie absoluta humana de lo que hicieron en Gaza, y para mí es inaceptable. Las reacciones, cada uno las medirá como quiera, pero creo que es un derecho absolutamente legítimo de los estados de defender, por supuesto, a su gente, que es lo más importante y es lo que también rogamos nosotros que suceda en nuestro país. Me parece que toda esta contienda que estamos llevando ahorita ideológica en el país nos conlleva a eso, como un cambio forzado por una corriente política en Colombia que nos fuerza a cambiarnos de bando. Recuerdo que en ese momento la balanza comercial de Colombia e Israel era absolutamente igual. Lo mismo que nosotros le vendíamos en carbón a Israel, que era la máxima, en el máximo rubro que estábamos sacando para Israel, era la misma cantidad que nosotros le comprábamos
en tecnología más que todo, tanto agrícola como militar, al gobierno judío. Hoy en día, con la apertura de Leviatán, que no tengo ninguna información ahorita de qué ha sucedido con la apertura de esa, ya no nos compran carbón, ya esa balanza se desbalanceó por completo. Me parece que Gustavo Petro hizo una muy mala decisión, porque finalmente esa balanza que era supuestamente totalmente compensada, en este momento no es nada compensada. Eso quisiera preguntarte, Gustavo, si me puedes actualizar un poquito al respecto, porque creo que esa balanza finalmente con esta decisión es completamente desfavorable para Colombia, más en un país que quiere llevar agua a muchas partes, más en un país que cada vez depende más de la tecnología en todo sentido, en la seguridad en todo sentido, no solamente en la defensa nacional, sino en todos los sistemas de seguridad ciudadana que tanto dependemos de la tecnología judía. Gustavo, gracias y felicitaciones. Sí, muchas gracias, mi coronel. Pues mire que yo a mí me pareció interesante cuando uno está saliendo de Tel Aviv y va hacia el norte y encontraba, digamos, las estaciones que recibían carbón colombiano. O sea, Colombia entró muy fuerte desde los años 80, suministrándole el carbón que requería Israel para generar energía. Bueno, y Israel tiene un reactor nuclear que le suple estratégicamente toda la energía que requiere. Pero empezaron los cambios más o menos 2017 frente a las costas de Israel y frente a las costas de Egipto y el Líbano encontraron yacimientos de gas en la zona offshore de Israel y de estos países. Y por eso fue que ellos hicieron la descarbonización de esas plantas y las volvieron todas con el gas que ellos tienen. Eso es un cambio, digamos, bien interesante a nivel geopolítico, porque Israel, que siempre fue dependiente de las energías externas, ahora, digamos, hay documentos y digamos, eso ha generado inclusive un acuerdo para la delimitación marítima con el Líbano, porque en esas zonas hay un área en disputa entre Israel y el Líbano en la zona offshore, pero en ambas zonas hay gas. Entonces Israel pues necesita solucionar eso con el Líbano, que no tiene relaciones diplomáticas, y Estados Unidos fue un mediador. Eso se vio en todo el 2017, 2019, 2020, 2021, y ya están casi a punto de un acuerdo para delimitar eso. Precisamente porque cada país quiere, si tiene un recurso, yo lo exploto, yo no empiezo a decir que voy a utilizar el viento, otro tipo de energías. Pero ¿qué pasó, mi coronel? Resulta que ya después del TLC, el TLC conectó como decimos nosotros aquí en Colombia, como anillo al dedo, porque muchos negocios se empezaron a generar entre Colombia e Israel. Y resulta que esa balanza que estaba a par, porque nosotros lo único que, digamos, el fuerte de Colombia era carbón y café, pero ya cuando llega el TLC empieza esa balanza a subir. Ya empezó y ya en este momento, el año pasado, hubo un superávit de Colombia. Colombia el año pasado casi exportó $1.000 millones. $1.000 millones. ¿Cuánto exportó Israel a Colombia? Algo más de $200 millones. Entonces ya en este momento es una balanza completamente a favor de Colombia, y es lo más paradójico porque el gobierno lo sabe. El gobierno sabe que es un mercado que está creciendo porque es una economía. Creo que mi coronel se dio cuenta, el costo de vida es muy elevado, pero porque es una economía que tiene un poder adquisitivo muy grande. Para que todos sepan, el salario mínimo en Israel, pasándolo de shekels a pesos colombianos, está casi en 6,5 millones de pesos. Un salario mínimo. Y de ahí para arriba genera mucha riqueza, y hay un potencial muy grande que Colombia estaba empezando digamos, a enviar a Israel. Hay una diversificación en muchos temas, no solo en café, en flores, ya habían ciertos productos de petróleo ya con valor agregado que estaba produciendo, digamos, Colombia, que ya se estaban enviando hacia Israel. Entonces,
Entonces digamos, lo más crítico para nosotros como país. O sea, es una economía que es muy demandante y nosotros estábamos empezando, digamos, a crecer. Ahora, hay otro punto que también hay que tenerlo en cuenta. Por eso yo decía en las conclusiones, casi todas las apuestas en desarrollo que el actual gobierno le ha propuesto y ha dicho que quiere cumplirlas, muchas se encuentran en Israel. Una de las principales campañas que está desarrollando el gobierno actual es el desarrollo de tecnologías de información. Es generar, digamos, a nivel universitario y a nivel técnico, crear un grupo muy importante de jóvenes que sean desarrolladores de software, porque eso, digamos, son las empresas del futuro. Pues, ¿qué es lo que está haciendo hoy en día Israel? Israel tiene tecnología de punta a nivel de software, inteligencia artificial, que todo el mundo, hasta sus enemigos se la reconocen, hasta sus enemigos. Y creo que hay más de uno que está en contra de Israel, pero no sabe que la aplicación de Waze que tiene su celular fue producida en Israel. Pues, ¿qué está haciendo Israel? Con los países que tienen acuerdos comerciales, está desarrollando, está primero recibiendo proyectos de investigación. Startups en Colombia se estaban beneficiando de Israel, porque hay empresas que les compran, digamos, esos desarrollos para hacerlos crecer. Pero también Israel emplea muchos ingenieros fuera de Israel, porque, como les digo, el costo de un ingeniero de desarrollo en Israel puede superar los 15 millones de pesos, cuando aquí nosotros en Colombia un ingeniero de desarrollo puede valer 4 millones de pesos. Y ellos vienen, los pagan bien, pero necesitan mano de obra. Y todo eso es gracias a unos acuerdos comerciales, a unos acuerdos en intercambio de tecnología y desarrollo que ha hecho Israel a lo largo de la historia, mi coronel. Muchas gracias ahí por esa pregunta. Toda Rabá. Toda. Muchas gracias, mi coronel Carrascal. Discúlpeme por no haberlo saludado anteriormente. Pues, mi coronel Jaime, hemos llegado al final de las preguntas. No tenemos más manitas levantadas, entonces le agradecemos mucho su gran intervención. Esto tiene que ser de conocimiento de todo el mundo. Si nosotros no nos preocupamos por ello, la tecnología y todos los avances se van a ir para atrás y nos van a pasar la cuenta de cobro a futuro. Vamos entonces con el agradecimiento a mi coronel Adaime, a darle la palabra a nuestro presidente de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, mi coronel Luis Alberto Villamarín Pulido, para la parte de las conclusiones y la bendición por el día de hoy. Mi coronel Carrascal, mi coronel Adaime, muchas gracias. Mi coronel Villamarín, la palabra es suya. Bueno, muchas gracias, mi coronel Alarcón, y a usted, mi coronel Adaime, nuestro agradecimiento como fundación, como grupo de personas que lo escuchamos esta noche y que sabemos que en Facebook la audiencia es grande y quienes lo escucharán en diferido. Ha hecho usted una excelente descripción de lo que son las realidades de las relaciones de Israel con Colombia a lo largo de las últimas décadas, pero en particular ha puesto usted a reflexionar al auditorio en torno a lo que significa para Colombia esta errática decisión del señor Gustavo Petro. No tiene ninguna explicación ideologizar las relaciones internacionales buscando un premio Nobel de paz, atacando a Israel y legitimando aquí a los terroristas colombianos. Y comencemos por decir que el señor Petro se equivoca de manera grave, porque en el año 2020, en las instalaciones de la Escuela de Policía, con ocasión del aniversario número 1 del atentado terrorista que se hizo por parte del ELN contra los cadetes de la Escuela de General Santander, Colombia fue el anfitrión de un acuerdo internacional, de un pacto que se llamó el Pacto de Bogotá, en el cual casi todos los países de Latinoamérica se comprometieron a combatir a Hezbollah.
y no estuvieron México, obviamente por el señor Obrador, no estuvo tampoco Bolivia, Nicaragua, desde luego, ni Venezuela, pero los demás países firmaron y Colombia, por ser el anfitrión, tiene la obligación de ser cabeza de esa actividad. Y resulta que Hezbollah y Hamas son prácticamente la misma cosa. Son proxies de Irán, son financiados por Irán y ambos tienen en su carta fundacional un solo objetivo: destruir al Estado de Israel. Ni siquiera que existan dos estados. Pues el tema es demasiado complejo y usted sabe que aquí hay para hablar y hablar de los dos estados, hablar de la relación de la Cisjordania ocupada, del servicio de inteligencia palestino, del servicio de inteligencia israelí, del ataque, etcétera, y sería muy largo. Pero como el tema específico era hoy las relaciones de Colombia, entonces reflexionemos un poco alrededor de lo siguiente. Las decisiones, hay una regla de la diplomacia internacional de las relaciones, y es que toda decisión que se tome en el campo de las relaciones internacionales, que tiene desde luego prospección geopolítica, debe tener una altísima responsabilidad. Pero aquí en Colombia es al contrario. Las decisiones de alto nivel internacional de parte del señor Petro ni tienen intención prospectiva geopolítica, ni tienen el mínimo concepto, e infortunadamente este señor no es la excepción de la regla en el pésimo manejo de la Cancillería. Es que nuestra Cancillería lleva 200 años siendo muy mal manejada. Los oficiales y suboficiales que han trabajado en las embajadas, en las autoridades militares, se han dado cuenta que en los otros países, o por lo menos otras delegaciones, están siempre buscando la figuración, la ubicación de su país en el entorno y ganarle ventajas a los demás. Los nuestros parecería que fueran allá es a pasear y a despilfarrar y a llevar una ideología bastante quedada. De otra manera, las decisiones en los países serios de orden geopolítico y diplomático, pues naturalmente que son y deben ser avaladas por el Congreso de la República en cada país, porque es que los congresos son la representación de los pueblos. No puede ser que una persona, porque a gusto personal, a gusto propio, le dé por cerrar las relaciones con otro país y el Congreso de la República calle, como está ocurriendo en Colombia, que deja de actuar en su nivel como le corresponde y por el contrario permite que el señor Petro haga lo que quiera, y esto es grave porque no lo mencionó mucho Gustavo Adaime, pero los hemos conocido allá en los kibbutz de Israel. Son muchos los jóvenes colombianos que van en sumatoria permanente y van aprendiendo y van trayendo tecnología a Colombia, que son, además de los 8.000 que pueden estar identificados, viéramos de manera constante, esta es otra población flotante grandísima. De igual manera, el turismo de aquí hacia allá es muy valioso y con todas esas restricciones pues lo complica más. Este sería el momento, para que los diferentes organismos y los entes académicos le propusiéramos al país un debate. Es que nos sentemos a pensar los colombianos cuál es el país que vamos a recibir en el 26 cuando este señor se vaya. Los daños que el señor Petro y su banda le han hecho a Colombia en 2 años son aterradores. Y los otros 2 años que le quedan, pues serán peor porque ya se van a dedicar a despilfarrar presupuesto y a causar más problemas y a buscar constituyentes y reelecciones. Hoy ya salió con otra estupidez, que es que va a ir a la ONU a declarar que el Estado colombiano no cumple con el pacto con las FARC. O sea, él quiere acabar la estabilidad y la institucionalidad en Colombia y el Congreso de la República callado. Entonces nos parece que este es el momento de abrir ese gran debate nacional y generar por todos los medios posibles que se evalúe el daño en prospección que este sujeto le está causando a Colombia, pero no solo él, es que por incapacidad, por inacción, el Congreso de la República tiene una responsabilidad enorme y los partidos políticos. Si hubiera partidos políticos en Colombia sería más fácil, porque esos serían los que le harían el contrapeso, pero como no los hay, el señor está haciendo lo que le place. Dice nuestra Constitución en el antetítulo, en el anteprimer título, que debemos ser el faro para Latinoamérica, que debemos ser el epicentro del desarrollo del continente y tenemos posición geográfica, recursos, capacidad
y tenemos aliados o hemos tenido aliados como Israel que nos pueden ayudar a eso. Pero con un personaje siniestro hablando a toda hora de repartir la riqueza, de destruir el desarrollo nacional y de generar conflicto es imposible. Pero eso no lo resolvemos con memes por las redes ni con comentarios salidos de tono o repitiendo lo que todo el mundo dice, que todos los días hay un escándalo más de corrupción, sino es organizando. Y la organización es política. Y la organización política parte de los partidos. Pero los partidos hay que construirlos, hay que darle la identidad, hay que darle el propósito para que todos los que se unan trabajen alrededor de ese contenido. Entonces, en síntesis de lo que nos dice mi coronel, tenemos un aprendizaje grande en términos agrícolas, agropecuarios, de desarrollo tecnológico, de investigación en el ecosistema, de organización de comunidades, porque son muy organizados. Los kibbutz son el ejemplo número uno de cómo se pueden organizar las comunidades para el desarrollo, de cómo se pueden sembrar piedras en el desierto, perdón, se pueden sembrar árboles en el desierto y sacarle producción agrícola. La gran pregunta que hacía mi coronel Pachón acerca del agua es que ellos inventaron hace muchísimos años la técnica del goteo. Si usted va al norte del Sinaí, entre el Arish y Rafa, hay unos cultivos grandísimos de durazno que los musulmanes no tuvieron que volver a hacer nada porque Israel se los dejó cuando ocupó la península y les dejó la técnica del goteo. Entonces no es sino hacer un reservorio de agua cuando llueve y el resto del año la manguerita con la gotica permanente de agua mantiene vivos y sacan uno de los mejores duraznos del mundo. Si uno viaja de Tel Aviv hacia el norte hay unos cultivos de naranja impresionantes al lado y lado de la vía y todos hechos con la técnica del cultivo o con la técnica del goteo. Y al sur, donde se metieron los terroristas, que está en la zona agrícola, toda ha sido desarrollada con esa técnica. Y es paradójico, hacia el Sinaí, un pedregal, hacia la Franja de Gaza, un pedregal, y donde comienza Israel es verde completamente de cultivos. Entonces, es mucho lo que tenemos que aprenderles, y La Guajira tiene el río Cesar ahí cerquitica y el mismo río Ranchería, y con eso podríamos hacer que La Guajira fuera antes una despensa agropecuaria de Colombia con ese sistema. Entonces, mucho para aprender, mi coronel Adaime, bienvenido siempre que venga usted a instruirnos y a formarnos, porque su experiencia es muy valiosa y con su red de expertos latinoamericanos es mucha la información también valiosa que ustedes interactúan. A todos, mil y mil gracias. Mañana continuaremos con nuevos ejercicios académicos y toda la semana a esta hora con el mismo link pueden participar y ayudarnos a multiplicar la necesidad que tiene Colombia y Latinoamérica de tener antes que dirigentes políticos y candidatos a estadistas con visión de estrategas o estrategas con visión de estadistas. Mil gracias, mi coronel Adaime, de nuevo. Que Dios nos siga bendiciendo, que ilumine este continente y que proteja a Eretz Israel del terrorismo islámico que lo quiere acabar. Feliz noche para todos. Gracias. Feliz noche para todos. Muchas gracias y